pieza y selecciono aceptar. Bueno, acá me está falla la placa de video. Bueno, dale. Bueno, acá se ve, eh, no me actualizó la pantalla de gráficos. Ahí está. Ahora, recién ahí me actualizó la pantalla de gráficos. ¿eh? Entonces, en este momento estoy en un nuevo documento de pieza, ¿m?, en la pantalla de SolidWorks, en donde tengo el área de trabajo, es decir, toda este área es el espacio tridimensional, en donde yo voy a hacer los croquis, voy a crear operaciones, a crear salientes, extrusiones, cortar, redondear. En todo este área es donde voy a ver los modelos. Recuerden, a la izquierda, acá tengo el árbol de operaciones. En la parte superior, acá, esto es el Command Manager. Estos son todos comandos que pueden ir cambiando de forma dependiendo de qué pestaña tengo seleccionada. Aquí abajo tengo seleccionada la pestaña operaciones, entonces se ven todos los comandos de operaciones. Selecciono la pestaña de croquis y se activan todos los comandos de croquis. Bueno, veamos entonces el ejemplo más sencillo que teníamos de la planchuela con dos agujeros que utilizábamos de ejemplo para la intención de diseño. Recuerden entonces que el procedimiento habitual era identificar las salientes principales, luego la elección del mejor perfil. En este caso, esa planchuela tiene un solo saliente principal, que era un rectángulo. Bueno, entonces yo voy a seleccionar un plano para poder crear la primera pieza. Voy a seleccionar entonces, tengo 3 planos. A medida que yo me paro encima de cada uno de los planos, me lo resalta en el área de gráficos. Voy a seleccionar en este caso el plano planta. Ahí, como yo lo estoy viendo, ven cómo están orientados los ejes. Al plano planta es como que lo estoy viendo justamente en una línea. Pero lo que yo puedo hacer es dirigirme al área de gráficos y rotar el modelo. ¿Cómo se rota el modelo? Ustedes recuerden que en la clase pasada habíamos visto cuáles eran las funciones de cada uno de los botones del mouse. Si yo aprieto el botón central, usualmente es una ruedita, pero si lo aprieto y lo mantengo apretado y arrastro, el modelo rota. Por ejemplo, ahora yo hago clic y arrastro. ¿Ven cómo rota el modelo? Entonces ahí suelto y salgo del comando rotar. Ven ustedes que yo tengo en el árbol de operaciones, aquí a la izquierda, el plano planta seleccionado. Entonces, en el área de gráficos, el plano planta está seleccionado. Hago clic de nuevo con el botón central y arrastro, es decir, el modelo rota. Ven ustedes que rota el modelo y rotan los ejes, ahí abajo, están rotando los ejes, tal como yo muevo el modelo. Una vez que tengo el plano que yo quiero seleccionado, sobre ese plano voy a insertar el croquis de mi operación base. Con el plano planta seleccionado, voy a los comandos de croquis y selecciono croquis. Es decir, sobre ese plano ahí me salta la ayuda y dice crea un nuevo croquis sobre el plano seleccionado. Y hago clic.
es decir, ejecuto el comando. Automáticamente el plano planta se orienta de forma perpendicular a mi vista, para que todo lo que yo dibuje lo haga en verdadera magnitud. Es lo que habíamos dicho. Bueno, ¿qué voy a hacer entonces ahora? Voy a hacer el croquis lo más aproximado posible de mi figura. Es decir, mi figura era un rectángulo, yo podría elegir el comando rectángulo, pero lo voy a hacer con una sucesión de líneas. El resultado final va a ser el mismo, solamente para mostrar el comando línea. Inserta una línea. Entonces me dirijo a la zona de gráficos y empiezo a dibujar líneas. Hago clic, un clic y me muevo. Empiezo a crear la línea. Cuando hago, fíjense, ven que yo me voy cerca, ahí la línea está inclinada y me está mostrando una leyenda que me da la longitud de la línea. Si me acerco a la horizontal, llega un momento en que tac, la línea se fuerza a la horizontal y me salta la ayuda de que esa línea va a ser horizontal. Ustedes no están viendo la ayuda que yo les indico, es como que queda oculta debajo de ese cursor. Pero son los símbolos que aparecían en la presentación. Entonces, yo ahora hago clic y me queda definida la línea. Y hasta que yo no diga lo contrario, el comando línea queda activo. Entonces voy a seguir dibujando líneas. Me acerco porque como yo sé que quiero dibujar un rectángulo con líneas horizontales y verticales, empiezo a hacer clic hasta dibujar un rectángulo. Me acerco acá, me tira, ¿ven? Son todas ayudas que el programa presenta automáticamente. Hago clic y cierro el croquis. Ahí al cerrar el croquis, automáticamente se detuvo la ejecución de las líneas. Yo ahora para detener el comando línea puedo ir y apretar de vuelta el comando línea y entonces deja de estar activado ese comando. Es lo mismo que si hubiera hubiera apretado la tecla escape. La tecla escape lo que hace siempre es cancela el comando activo y me va al cursor en la forma de selección. Tal como está el cursor en ese estado, está en la forma de selección. Bueno, ustedes ven entonces que las 4 líneas que yo dibujé están en color azul. Eso significaba que estaba insuficientemente definido. Bueno, recuerden que yo lo que quiero siempre es que los croquis estén completamente definidos. ¿Cómo puedo hacer para lograr que el croquis esté completamente definido? Tengo que agregar los parámetros. Los parámetros son relaciones geométricas y cotas. Las relaciones geométricas para este caso ya fueron agregadas automáticamente por el programa. Esta es la relación, ¿ven? Horizontal. Yo solamente me estoy parando encima, no selecciono nada. Me paro encima de la relación y automáticamente sale una ayuda y me indica sobre qué línea está aplicada esa relación. Si me paro encima de la otra, lo mismo. Vertical, la línea 2. Lo mismo el resto, horizontal, la línea 3 y así sucesivamente. Esas relaciones fueron agregadas automáticamente por el programa. Ya vamos a ver luego cómo podemos agregar nosotros algunas relaciones. Pasemos a definir entonces el otro tipo de parámetros, las cotas. Si se fijan en las herramientas de croquis, hay un comando que se llama cota inteligente. Todas las cotas que nosotros vamos a agregar en el programa
se agregan con este comando, independientemente si es una longitud, si es un diámetro, si es un ángulo, todas las cotas se agregan con este comando. Entonces hago clic en el comando, ahí el comando está activo, y voy a seleccionar cuál es el elemento que quiero definir. Por ejemplo, toco la línea de abajo, la toco, hago clic. Al hacer clic es como que estoy tratando de acotar esa línea. Ahora el programa, fíjense que ustedes siempre, yo les mencionaba que el programa en la cinta inferior siempre les está dando información. Si ustedes se fijan, ahí me está diciendo que estoy editando el croquis 1, acá, ahí abajo, estoy editando el croquis 1, está insuficientemente definido, y que a la izquierda de todo, si ustedes se fijan, me está diciendo que con el comando cota yo seleccione una o dos aristas, vértices y a continuación posición del texto. Me está diciendo cómo tengo que insertar, digamos, este comando. Seleccionar una arista, por ejemplo, y después posicionar el texto. Hago clic y posiciono el texto. Automáticamente el programa abre una ventana para que yo agregue el valor de la cota. En este caso son 100 milímetros. Fíjense ustedes que yo lo que hice fue tratar de dibujar lo más representativamente posible el valor de lo que quería dibujar. Si bien era un croquis a mano alzada, el valor final es 100. Hago 100 y puedo apretar la tecla Enter o darle a aceptar. Ahí está. Y automáticamente el valor de, digamos, la longitud de la línea se ajusta al parámetro que yo coloqué. Fíjense que a la izquierda, yo ahora voy a cancelar el comando cota. Yo voy a cancelar el comando cota. ¿Cómo se cancelaba? Apretando de nuevo el comando o apretando la tecla escape. Entonces yo ahora ahí aprieto la tecla escape y automáticamente se canceló el comando cota. Hay algo que les quiero mostrar. Si yo selecciono esta línea, es decir, vengo ahí arriba y hago clic, selecciono la línea, y a la izquierda me abre unas propiedades de la línea. Y entre esas propiedades, bueno, me dice en la relación existente, puedo agregar más relaciones, y hay algo que dice acá, parámetros. Me está dando el valor de la longitud de la línea. Si bien dice parámetros, en realidad esto no es nada. Es un error muy común tratar de definir por ahí la línea. Imagínense que yo quiero que esta línea tenga una longitud de 60 milímetros. Coloco acá 60 y le doy Enter. La línea efectivamente se va de longitud 60. Pero eso que yo agregué ahí es simplemente para que respete una forma. Es decir, esa línea no tiene el parámetro. El parámetro solamente es la cota. Si ustedes se fijan, yo le puse 60, la línea respeta la medida, pero no existe una cota que me lo esté definiendo. Es decir, que este parámetro, en principio, no sirve para nada. Solamente para que la línea tome la proporción que yo quiero, pero no es un parámetro conductor. Si yo quiero definir esa línea, lo que tengo que hacer es colocar la cota. Entonces para eso selecciono el comando cota, hago clic y busco la geometría que quiero definir. Esta línea, hago clic y posiciono el texto. Por ejemplo, para que vean ustedes cómo la geometría se actualiza cuando modifico las cotas, voy a colocar un valor de 65. Hago Enter
y la geometría se actualiza al valor. Y ahora sí, el rectángulo que tengo dibujado tiene las relaciones geométricas, vertical, horizontal, y tiene las cotas, 100, 65. Igualmente, si ustedes se fijan, la geometría todavía está de color azul, es decir, todavía está insuficientemente definida. Y recuerden que lo que yo quiero es que la geometría de los croquis esté completamente definida. ¿Qué es lo que le falta a este croquis para quedar completamente definido? Es la posición relativa al origen. Yo cancelo ahora el comando cota y fíjense ustedes que esta figura, este rectángulo, se puede mover como un rígido en todo el plano de croquis. Recuerden ustedes que el plano de croquis es infinito. ¿Cómo sé yo que esto se puede mover libremente? Busco, por ejemplo, este vértice, lo engancho, es decir, hago clic y no suelto y lo muevo. Fíjense cómo todo el croquis se mueve como un rígido en el plano de croquis. Bueno, entonces lo único que tengo que definir, lo único que tengo que introducir para definir este croquis es agregar una relación. Para poder agregar una relación hay un comando específico. Voy al Command Manager, a los comandos de croquis que tengo seleccionado, y en este comando, fíjense que tiene una flechita para abajo que dice que hay más cosas adentro. Hay un comando que se llama agregar relación. Hago clic en ese comando y me abre el comando de agregar relaciones. Fíjense que hasta ahora acá, entidades seleccionadas, no tengo ninguna. Voy entonces a seleccionar las entidades que quiero relacionar. ¿Qué quiero relacionar? Por ejemplo, el origen. Selecciono el origen, hago clic y lo selecciono. Y selecciono el vértice inferior izquierdo del rectángulo. Hago clic. En ese momento, cuando hago clic, se me abren las posibles relaciones que yo puedo agregar entre esos dos elementos. Es decir, entre dos puntos no es posible agregar una relación de paralelismo. Entre dos puntos tengo estas posibles relaciones: horizontal, vertical o coincidente. ¿Cuál es la que yo quiero? Es la de coincidente. Es decir, que ese vértice coincida con el origen. Hago clic en esta relación y automáticamente en ese estado el croquis pasa a estar completamente definido. Fíjense que en la cinta inferior aparece el mensaje completamente definido. Bueno, y puedo, ustedes recuerden que el comando permanece activo hasta que yo lo cancele. Puedo acá aceptar o puedo, por ejemplo, cancelarlo con la tecla escape. Es exactamente lo mismo, el resultado es exactamente el mismo. Recuerden que todo lo que yo hago está contenido en un plano. Vean, acuérdense de la esquina de confirmación, ahí arriba. Esto quiere decir que yo estoy dentro de un croquis. Todo lo que yo dibuje va a estar contenido en el plano planta, que fue el plano que yo seleccioné para dibujar. Bueno, una vez que tengo el croquis completamente definido, puedo hacer lo que es la operación base. Luego vamos a hacer los dos agujeros. Hagamos la operación base primero. ¿Cómo hago una operación? Voy a activar que el Command Manager tenga
los comandos de operaciones. Activo la barra de operaciones y elijo la operación que quiero agregar. Por ejemplo, extruir saliente base. Hago clic y automáticamente se orienta el modelo y se abren las configuraciones. Volvimos con la imagen y con el audio. Creo que estamos bien. Bueno, continuamos entonces. Bueno, les decía entonces que tengo el croquis completamente definido, elegí la operación de extrusión, ahí está, estamos retomando. Bueno, ahí está. Y ahora lo que tengo que hacer es definir el valor de la extrusión, es decir, le tengo que dar la tercera dimensión al modelo que yo estoy intentando crear. Digamos, de manera predeterminada, la profundidad me la especifica en 10, yo por ejemplo la puedo cambiar a 5. O ustedes pueden directamente de forma más interactiva seleccionar esta flecha y moverlo en forma manual. Y les muestra en la pantalla el valor de la extrusión. Es lo mismo que configurarlo desde acá. Una vez que tengo el valor, acepto, y en ese momento tengo el primer sólido creado en SolidWorks. Recuerden que apretando el botón central, y arrastrando, yo puedo rotar el modelo. Bueno, fíjense lo que nosotros siempre hacemos hincapié en lo que es la ventana de SolidWorks. A la izquierda ahora lo que es el árbol de operaciones. En este momento
en el árbol de operaciones, debajo de lo que dice origen, hay una operación que se llama saliente extruir 1. Es decir, que nosotros tenemos una operación que se llama saliente extruir. Si la selecciono, automáticamente en el área de gráficos se ilumina la operación. Ahora se ilumina todo porque es la única operación que tenemos. Y automáticamente aparecen los parámetros conductores de esa operación, es decir, las cotas. Fíjense que esta operación, tal como en lo que sería un explorador de archivos de Windows, tiene un simbolito más. Eso significa que adentro tiene algo. Si yo hago clic en ese más, veo lo que tiene adentro y lo que tiene es el croquis. Si lo toco, el croquis automáticamente se ilumina. Ahí ven que está el croquis iluminado. Bueno, en este estado lo que tenemos es nuestro primer sólido. Pasemos ahora a insertar una segunda operación. ¿Cómo inserto yo una segunda operación? De la misma manera. Identifico cuál va a ser el croquis. Una vez identificado el croquis, selecciono el plano o la cara donde voy a crear ese croquis. En este caso, el croquis lo voy a dibujar sobre la cara del modelo. No voy a seleccionar, como en el caso anterior, uno de los planos de coordenadas. Voy a seleccionar la cara del modelo, hago clic, y sobre esa cara voy a activar el comando croquis. Activo primero, coloco el Command Manager en croquis y le digo que sobre esa cara voy a crear un nuevo croquis. Hago clic y de la misma manera el modelo, ahora yo todo lo que haga está contenido en esa cara. Todos los dibujos que yo haga están contenidos en esta cara. Recuerden que los planos de croquis son infinitos. Yo puedo dibujar en todo el plano que me define esa cara. No estoy restringido a dibujar solamente en esa cara. Recuerden entonces que una buena práctica es dibujar los croquis orientados de frente para poder verlos en verdadera magnitud. Entonces acá arriba hay accesos rápidos a algunos comandos, son distintos comandos de visualización, y acá hay, en este caso hay una orientación, un conjunto de comandos de orientación. Hago clic, despliego este menú y yo puedo elegir elegir la vista superior, vista izquierda, la vista frontal. Si yo elegí la primera operación en el plano planta, es decir, que ahora si hago clic en la vista superior, se orienta de manera normal. O lo mismo podría haber hecho, yo ahora voy a volver a rotar el modelo, teniendo esta cara seleccionada, volviendo al cuadro de orientación, hay un comando muy práctico que es el de orientarse normal a lo que tengo seleccionado. Por ejemplo, esta cara. Es decir, que tengo esta cara seleccionada y me coloco normal a esa cara. Hago clic y el modelo se orienta normal a esa cara. Empecemos entonces ahora a croquisar los dos agujeros, tratando de respetar lo que era la intención de diseño. Voy al comando círculo, croquiso un círculo, hago clic y abajo en la barra de ayuda me dice, hago clic, hago un clic y arrastro. De esa manera puedo insertar un círculo. Más o menos, recuerden que lo que yo estoy intentando hacer tiene que respetar la forma que quiero dibujar.
Ahí tengo un círculo dibujado. Y ahora voy a dibujar el otro círculo. Me coloco más o menos a una distancia y hago lo mismo. Fíjense, yo de manera, intencional, lo voy a dibujar más grande que el anterior. Bueno, yo tengo dibujado el croquis, que luego van a ser 2 agujeros. Tengo que configurar esto de manera que quede completamente definido. Para eso, ¿qué herramientas tengo? Tengo las herramientas de cotas, es decir, parámetros, cotas y relaciones. Voy a tratar de definir completamente este croquis a través de cotas y relaciones. Voy a agregar cotas, voy al comando cota, ejecuto el comando, y ¿qué es lo que quiero definir? Hago clic sobre la circunferencia del círculo. Automáticamente el programa me agrega una cota de diámetro, porque he seleccionado un círculo. Con la misma herramienta de cota, selecciono ahora un círculo, y le digo que el valor del diámetro va a ser 10 milímetros. Bueno, yo ahora tengo que definir el segundo círculo. Lo que puedo elegir, por ejemplo, ahora es lo mismo que antes. Hago clic sobre este círculo y coloco la cota. Por ejemplo, 10 milímetros. De esa manera tengo los 2 círculos definidos el diámetro. Pero recuerden ustedes lo que nosotros mencionábamos como intención de diseño. Si lo que yo quiero es que siempre estos círculos sean iguales, tengo que de alguna manera decirle al programa que respete esa intención. De esta manera, tal como lo estoy haciendo ahora, no le estoy diciendo que esos agujeros siempre sean iguales. Lo que le estoy diciendo al programa de esta manera es que en este momento son iguales. Porque si yo ahora hago clic sobre este elemento, doble clic, y le digo que este círculo pasa a valer 20 milímetros, ejecuto, este círculo cambia y el otro no. Y la intención de diseño no se mantiene. Está claro esto, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo puedo hacer que la intención de diseño se mantenga? Es decir, que siempre los 2 círculos sean iguales, colocando una relación. Es decir, que no voy a acotar los 2 círculos, voy a acotar uno y le voy a decir que el otro sea igual al primero. Para ello tengo que borrar la cota introducida. La selecciono simplemente haciendo un clic y apretando la tecla suprimir, yo borro el elemento seleccionado. Ahí aprieto la tecla suprimir y borra el elemento seleccionado. Recuerden ustedes, entonces me dirijo al comando agregar relación, ejecuto el comando y el programa está esperando los elementos seleccionados para agregar una relación. Simplemente hago un clic sobre el primer círculo, hago un clic sobre el segundo círculo y ahí aparecen las posibles relaciones entre los 2 círculos. Por ejemplo, las relaciones pueden ser corradiales, tangentes, concéntricas, igual o fijar. Bueno, para mi caso yo voy a elegir la relación de igual. Ejecuto y entonces el segundo círculo toma la forma del primero. Y siempre esto se va a mantener. Es decir, que si se modifica el valor del primer elemento, el segundo debe actualizarse. Veamos si realmente esto ocurre así. Bueno, acepto el comando de agregar relaciones
y lo que hago es intentar modificar el valor de esta cota. Por ejemplo, haciendo doble clic, coloco el valor 10 y le doy Enter. Veamos qué sucede con el segundo círculo. Copia el valor del primero, es decir, mantiene la intención de diseño. Ahí se puede ver en pantalla la relación agregada, el de igualdad. Se ve como si modifico, el segundo círculo siempre copia al primero. Eso es la intención de diseño. Bueno, pero vemos que estos círculos todavía están en color azul. Eso es porque el croquis está insuficientemente definido. ¿Cómo podemos hacer para definirlo? Agregando cotas. Voy al comando cota y empiezo a definir este croquis. Selecciono el primer círculo y selecciono el segundo. Automáticamente el programa identifica que quiero acotar la distancia entre centros. Hago clic para posicionar y coloco el valor, 50 milímetros, por ejemplo. Todavía está insuficientemente definido. ¿Por qué? Porque faltan medidas, relaciones para definir completamente. Con la práctica ustedes se van a dar cuenta qué medidas y qué relaciones faltan para definir este croquis. Fíjense que no hay nada que le indique a estos círculos, por ejemplo, la posición vertical y la posición horizontal del centro. Voy a acotar, por ejemplo, la posición vertical de este agujero con respecto a la base. Es decir, siempre selecciono los elementos que quiero relacionar y automáticamente posiciono la cota. Si ustedes recuerdan, esta pieza tenía 60 milímetros. Yo lo hice de 65 para que vean una pequeña diferencia. Bueno, en este caso, si yo quiero que los agujeros estén a la mitad, coloco el valor 32,5. Pero bueno, ya vamos a ver que les acabo de decir que quiero que estén a la mitad. 32,5 no es, o sea, justamente en este caso es la mitad de 65. Pero si la pieza valía 60, 32,5 ya no es la mitad. Justamente eso es no mantener la intención de diseño. Empecemos a tratar de definir el croquis primero y luego que se mantenga la intención de diseño. Bueno, todavía el croquis está insuficientemente definido. Voy a acotar la posición de este agujero con respecto al borde izquierdo. Y lo voy a colocar en 25 milímetros. 25 milímetros. Ahí ustedes ven que el primer círculo ya está de color negro. Eso nos indica que está completamente definido. ¿Y por qué el segundo círculo no está definido? Yo voy a cancelar el comando cota. Y el segundo círculo no está definido porque la posición vertical de su centro no está definida. La cota de 32,5 solamente vale para el primer círculo. El segundo círculo nadie define su posición vertical. Una manera muy práctica de ver por qué la geometría no está completamente definida es tratar de arrastrarlo y deformarlo. Es decir que agarro el centro y lo trato de arrastrar y mover. ¿Ven? Solamente se puede mover como si fuera en una circunferencia de radio 50. Trata de mantener esa medida. Entonces lo que yo le puedo decir al programa es agregar una relación entre el centro de este círculo
y el centro del primero. Agrego una relación de horizontal y automáticamente el segundo círculo queda completamente definido. Una vez que tengo la geometría completamente definida, puedo pasar a crear la operación. En este caso iba a ser una operación de cortar. Activo los comandos de operaciones y agrego la operación de, ahora tengo disponible el comando extruir corte. Activo el comando y en este caso yo le voy a decir que quiero cortar. Ustedes recuerdan que la planchuela medía 5 milímetros, pero yo quiero cortar, acá voy a especificar por todo. Y acepto. En ese momento, ahora, si se fijan, tiene agujeros. Bueno, pero veamos qué pasa ahora si yo introduzco cambios a las dimensiones de la base. En el árbol de operaciones ahora tengo dos operaciones. Saliente extruir y cortar extruir. Son las dos operaciones del modelo. Si yo selecciono la primera, se me ilumina en el área de gráficos la operación y automáticamente aparecen las cotas de esa operación. Como ven ustedes, la cota inferior queda fuera de la pantalla. ¿Cómo puedo hacer para aplicar zoom en esto? Simplemente, si el mouse, el botón del medio del mouse es una ruedita, como ocurre en todos los mouse, arrastro la ruedita y realiza zoom en la pieza. Ahí entonces puedo ver las cotas del modelo. Fíjense, si hago doble clic en la cota 100, es decir, para modificarla, voy a colocar ahora un valor de, que se vea, un valor de 150. Un valor bastante diferente para que se vea la modificación que quiero introducir. 150. Y le doy Enter. Automáticamente el modelo se actualiza, pero no respeta mi intención de diseño. ¿Cuál era mi intención? Que los dos agujeros aparezcan siempre centrados. En este caso, los agujeros es como que quedaron desplazados. ¿Cómo puedo hacer para respetar la intención de diseño? Tengo que modificar el croquis de los dos agujeros. Bueno, voy a buscar el croquis de los dos agujeros. ¿Dónde está eso? Está dentro de la operación cortar extruir. Abro la operación y selecciono el croquis. Automáticamente me despliega un menú en donde puedo editar el croquis seleccionado. Bueno, para respetar lo que es la intención de diseño, yo no tengo que colocar el valor 25. Y tampoco tengo que colocar el valor 32,5. Si lo que quiero es que los agujeros permanezcan siempre centrados en la planchuela y a la mitad de la altura. Entonces, si esto no lo quiero, no lo tengo que introducir. Lo selecciono y lo elimino con la tecla suprimir. Ven que ya la geometría empieza a estar de color azul porque está insuficientemente definida. ¿Cómo puedo hacer para definir completamente la geometría? A través de relaciones. Muchas veces es útil poder disponer de geometría constructiva. Recuerden que en la presentación se lo mencionábamos. Esa geometría constructiva pueden ser líneas. Ven que la línea tiene una flecha, es decir que hay más cosas adentro. Y selecciono línea constructiva. Es lo mismo que una línea, pero
de eje. Voy a dibujar una línea de eje. Fíjense que si yo vengo ahí, automáticamente la línea que yo dibuje va a estar enganchada a la arista del modelo. Pero yo no la quiero dibujar en cualquier parte, la quiero enganchar justo en el punto medio. Entonces de esa manera, de forma automática, me inserta la línea en el punto medio. Esa línea va de punto medio a punto medio. Bueno, aquí justo de casualidad me quedó el centro de un círculo en la mitad. Y lo que yo quiero es que sean simétricos con respecto a esa línea. Lo que hago entonces es mover el círculo. Intento moverlo. Lo engancho y lo arrastro. Lo engancho del centro y lo arrastro. Ven que no hay nada que me defina su posición. Solamente se mantiene la cota de 50 y la relación de horizontal. Lo que tengo que hacer entonces es introducir la relación de simetría. Siempre que quiero agregar una relación, ejecuto el comando, selecciono las entidades que quiero relacionar, por ejemplo, el centro del círculo, el centro del otro círculo y la línea de simetría. Selecciono. Fíjense que automáticamente se aparece la relación de simetría. Ahí automáticamente se centraron los 50 milímetros, se centraron con respecto a la línea de eje. Y lo único que me queda por definir es la posición en vertical de los agujeros. Lo puedo hacer con más geometría constructiva. Selecciono otra vez la línea constructiva y dibujo una línea desde el punto medio de la arista vertical hasta el punto medio de la otra arista vertical. Cancelo el comando con la tecla escape y es como que tengo dos líneas de eje y agrego otra relación. Agrego una relación entre quién, entre la línea y el centro del círculo. ¿Qué posible relación puedo agregar entre un punto y una línea? Puedo agregar una relación de punto medio o una relación de coincidente. Lo que yo quiero es la relación de coincidente. Fíjense que los agujeros se desplazaron hasta esa línea y quedaron completamente definidos. Fíjense que acá abajo ya me indica que el croquis está completamente definido y lo estoy viendo de color negro. Acepto y fíjense en la esquina de confirmación salgo del croquis. Yo hago clic ahí y automáticamente salgo del croquis. Y se reconstruye la pieza. Veamos qué ocurre ahora cuando introduzco cambios. Fíjense, si toco la operación base extruir, se iluminan las cotas. Modifico el valor 150, lo voy a poner en 115. Acepto y automáticamente el modelo, bueno, lo que no me actualizó fue la sombra, pero los agujeros quedan centrados. Para no ver más la sombra, dentro del menú ver, visualizar, voy a quitar las sombras. Ahí está. Ven entonces que cuando yo introduzco cambios, le coloco 200,
los agujeros permanecen centrados. Siempre están centrados. Lo mismo ocurre con la vertical. Si ahora coloco 100, los agujeros siempre están centrados. Lo mismo si lo que yo modifico es la operación de cortar. La operación de cortar tiene sus propios parámetros. Modifico el valor 50, por ejemplo, y se actualiza respetando las relaciones que he colocado. Es decir, mantiene la intención de diseño. Recuerden, también habíamos introducido una relación entre los agujeros. Si ahora coloco 20, automáticamente los dos agujeros se actualizan. Bueno, esto es lo que teníamos preparado para hoy, ¿no? La clave, como ustedes están viendo, es dominar todo lo relativo a croquis. Para el modelado de piezas, para el modelado básico de piezas, la clave es dominar los croquis. Bueno, nosotros en el campus les vamos a dejar la presentación de hoy, en donde tienen planteados algunos ejercicios, tienen algunos ejemplos que estuvimos viendo, y también van a quedar unos trabajos prácticos. Entonces, luego a través de... ustedes pueden plantear las inquietudes y vamos a seguir en contacto a través del campus. Y nos estaríamos viendo en 15 días para continuar con las clases. Espero que les haya quedado claro. El día 17 estaríamos volviéndonos a encontrar. Espero que les haya sido claro y que les haya sido de utilidad la clase de hoy. Si tienen alguna consulta, algo para plantear, estamos a disposición.